y vamos a continuar con el Salmo número 17. Gracias a Dios vamos avanzando y hoy vamos a hablar acerca de el refugio bajo la sombra de sus alas. Fíjense que el título de este salmo es simplemente oración de David, así tal cual nada más. Y no podemos vincularlo a ningún momento específico en la vida de David. O sea, no podemos de alguna manera ubicar exactamente en qué momento de la vida del rey David se escribe este salmo, pues porque hay muchos puntos posibles en los que esto se conecta con las circunstancias generales que él vivía. Pero este salmo en particular es notable por la gran confianza que deposita en Dios, por la gran desconfianza que tiene de sí mismo y por la gloriosa esperanza que ha desarrollado en el Padre Celestial. O sea, él confía en Dios, desconfía de sí y ha puesto toda su esperanza en lo eterno. Gloria a Dios. Así es justamente como ustedes y yo tendremos que pues ir desarrollando nuestra condición de vida delante del Padre Celestial. ¿Eh? Depender de Dios en todo lo que hacemos, dejar a un lado nuestra propia sabiduría, nuestra propia condición y permitir que sea Dios el que nos guíe porque tenemos una gloriosa esperanza celestial, ¿sí o no? Entonces, bajo esas circunstancias, vamos a ver en la primera parte de este salmo cómo David levanta una súplica para ser escuchado en tiempos de crisis. Y tal pareciera que se adelanta a nuestra condición de vez en cuando, ¿verdad? Cuántas veces nosotros tenemos que levantar esa súplica, nuestra plegaria para ser escuchados cuando sentimos que las circunstancias nos están sobrepasando, mis amados. Y bueno, David presenta su causa ante el Señor y hoy nos enseña justamente a eso, a presentar nuestra causa ante Dios, porque ahora comprendemos junto con Él que toda nuestra dependencia está en Él, que toda nuestra esperanza está en Él, que Él es la roca de nuestra salvación, Él es el alto refugio de nuestras vidas y es a Él al que tenemos que dirigirnos presentando pues toda nuestra condición y que Él nos dé la dirección, que Él nos dé la salida. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 y 2 del Salmo número 17. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Como es común en los salmos, David oraba nuevamente desde un tiempo de crisis. Recordemos que Dios pues, nos permite ir en ese, hagan de cuenta, yo lo he podido comparar nuestra vida, la vida del ser humano, como cuando nos subimos a la montaña rusa. ¿Eh? De repente hay subidas, cuestas que dan mucho trabajo subir y de repente vienen las bajadas y luego llanitos y ese tipo de situaciones, pues que Dios diseñó para la vida del ser humano, son las que nos llevan a vivir situaciones de crisis, ¿verdad? Repetidamente, en muchas ocasiones, porque justamente a través de esos periodos de crisis y sobre todo crisis de fe, es como Dios ha determinado que nosotros vayamos creciendo, madurando espiritualmente. Cada vez que se nos presenta una crisis, aprendemos de ella muchas cosas. Recuerden que la palabra crisis está compuesta de, si lo vemos desde los vocablos chinos, ¿se acuerdan? De la palabra que representa peligro y un glifo que representa justamente oportunidad. Entonces, entre el peligro y la oportunidad, pues nosotros tenemos que ir avanzando viendo las oportunidades que Dios abre para nuestras vidas en esos tiempos críticos, ¿ok? Y entonces vemos cómo aquí comienza la apelación a Dios declarando la justicia de su causa. David creía que Dios tenía todas las razones para oír su clamor porque su causa era justa.
Y es muy posible que algunos de nosotros, ¿verdad? Pensemos que nuestra causa es justa a veces cuando no lo es, o que ambas partes de una lucha, en una disputa, estén absolutamente convencidas de que su propia causa es la justa. Cuando tenemos alguna discusión, alguna discordancia, pues normalmente cada quien defiende su causa y dice, es que yo hice lo correcto, y la contraparte dice lo mismo. Entonces, miren, no podemos aplicar automáticamente estas palabras de David a nosotros mismos y juzgar inmediatamente nuestra causa como justa. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mirar nuestra causa de la manera más imparcial y desapasionada posible. Y lo mejor que podemos hacer, mis amados, es mirarla desde la perspectiva de los demás, lo mejor que podamos, y estar más preocupados por lo que es verdaderamente justo que simplemente por lo que nos favorece. Es difícil, ¿eh? Es difícil que nosotros lleguemos al punto de decir, ok, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor quien está correcto es mi contraparte. En una discusión, en un comentario, ¿verdad? De repente sentimos que lo que nosotros hacemos siempre es lo correcto, pero a la verdad es que nosotros ya tenemos que estar viviendo en el camino de justicia en el que Dios nos ha puesto. Y entonces preguntarle a Dios, Señor, ¿realmente lo que yo estoy haciendo, lo que hice, fue lo correcto? Y seguro estoy que cuando uno viene en un punto de humildad, Dios va a traer a través del Espíritu Santo la convicción. Entonces, mis amados, es necesario que dejemos la justicia en manos de Dios. Aquí David se sentía propiamente en esa condición porque pues él era un hombre pues muy atendido de las cosas del Señor. Entonces, esto quiere decir que cuando más nosotros atendemos las cosas de Dios, el Señor más nos va a dar convicción desde todo punto si estamos haciendo lo correcto o no. Y poder decir, Señor, mira, mi causa es justa, por favor escúchame, ¿verdad? Entonces, eh, cuando dice David, escucha mi oración, que está hecha de labios sin engaño, pues David estaba convencido con respecto a la justicia de su causa en ese momento. Y también tuvo mucho cuidado de hablar honestamente acerca de su problema. La idea es que David no ha engañado para merecer lo que está viviendo en ese momento, el problema que está pasando, y que no estaba ocultando hechos, ¿verdad?, que podrían minar o socavar la causa que estaba presentando delante de Dios. En el Salmo número 139, como veremos posteriormente, entre los versículos 23 y 24, David oró y dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mi camino de perversidad, si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Bueno, pues esta maravillosa oración del Salmo 139, ¿verdad?, es el tipo de cosas que David oraba antes de orar, como lo hizo aquí en el Salmo 17. Ujú. Es conocer el propio corazón y los motivos y los pecados ocultos, los que primero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que examine, que pruebe y que conozca nuestros pensamientos. Y de esa manera que el Espíritu Santo pues nos traiga a una condición de poder hacer lo correcto. Aquí David viene a orar con cierta confianza a través de una conciencia probada. Él, de alguna manera, pues siempre estaba atento a que Dios le hiciera alguna observación. Y por eso David lo hace ya con una confianza en este momento. ¿Ok? Dice que sus labios están sin engaño. Bueno, pues aquí yo creo que justamente David estaba en una eh, convicción, no solamente de parte de su corazón, sino también de parte del Espíritu Santo, de que él estaba hablando la verdad. Y así es como nosotros tenemos que proceder.
¿verdad? Dice David, de tu presencia proceda mi vindicación. Bueno, David no quería una reivindicación que viniera de él mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que sucede que en su larga lucha con el rey Saúl, David tuvo varias oportunidades para arreglar las cosas él mismo? Él tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl sin mayor problema, pero él, David, se negó y esperó hasta que la vindicación llegara de la presencia de Dios, que fuera Dios el que lo levantara, que fuera Dios el que lo pusiera en el lugar correcto. Y esta fue una de las formas más importantes en las que David dejó sus problemas delante del Señor. Es como si él le hubiera dicho, Dios, me niego a tomar el asunto en mis propias manos. Yo voy a esperar que de tu presencia proceda mi vindicación, mi justicia. ¿Verdad? Y muchas veces también yo creo que él constantemente le decía, Señor, quiero saber que esta obra es tuya y no mía. Así es como debemos de vivir, mis amados, que toda la obra que hagamos proceda del corazón de Dios, no de nuestra propia condición. Dice David, vean tus ojos la rectitud. Aquí lo que hace David es formular su pedido de una manera que puso más énfasis en la justicia de Dios que en su propia causa. Él creía que su causa era justa, pero habló de una manera que siempre le daba más importancia a la rectitud y a la justicia que venía de Dios, no de su corazón, no de su pensamiento, no desde su perspectiva. Ujú. La idea que estoy tratando de darles a ustedes fue algo como esto. Señor, creo que mi causa es justa y he escudriñado mi propio corazón en busca de engaño. Sin embargo, espero tu vindicación, espero tu justicia y quiero que hagas y promuevas lo que es correcto. Si no estoy de tu lado, pues muéveme para que lo esté, ¿verdad? Yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar haciendo lo que es justo y correcto delante de ti, no delante de lo que yo pienso. Así es como tenemos que ya estar poniendo las cosas hasta ese nivel, mis amados. Es como decir, no deseo nada que sea irrazonable o injusto. Yo deseo que juzgues con justicia entre lo que me está pasando y yo. ¿Ah? Y vindiques mi propio honor y fidelidad al cumplir tus promesas. Así es como debemos vivir nuestra relación con Dios, a ese nivel, mis amados. Ya de los versículos 3 y 4, pues David muestra una súplica de un corazón probado y le dice la palabra de Dios, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Bien, veamos cómo aquí David invitó a la prueba, ¿verdad? En los versículos anteriores. Aquí habla como si hubiera ya pasado por la prueba, ya pasado por el crisol, ya pasado por ese examen. Y por eso dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. O sea, él se siente confiado y seguro de que al pasar por ese examen, él simplemente lo aprobó. Eh, y aquí quiero citar a un comentarista llamado Clark, que asume, y probablemente con razón, que este salmo proviene del contexto de la casa de David por parte de Saúl. Clark hace una observación y dice, me has visto en mis retiros más secretos y sabes si he planeado maldades contra el que ahora quiere quitarme la vida. Y tú viste que no, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él estaba ahí en la cueva de Adulam? Bueno, pues ahí David sentía que Dios estaba con él. Tan es así que Dios dio toda la oportunidad y puso toda la posibilidad de que David pudiera haber asesinado al rey Saúl, pero él, fíjense que simplemente no planeaba ni siquiera maldades contra el que ahora en ese momento quería quitarle la vida, contra el rey Saúl. Entonces, podemos ver que se necesita cierto nivel de paciencia y madurez
para permitir que Dios pruebe el corazón de uno de esta manera. Debemos aceptar el hecho de que podríamos estar equivocados y que alguien más puede tener razón en el asunto cuando tenemos algún problema. Y debemos estar siempre más interesados en la justicia de Dios y el estándar que Dios puso de lo correcto y de lo incorrecto, que tratar de ganar nuestra causa. Debemos acercarnos a Dios y a su palabra con un corazón listos para ser convencidos y corregidos, mis amados. Nosotros ya tenemos que quitar de nuestra mente, ¿verdad? El que siempre tenemos que ganar, que no nos ganan ni con licenciado, como he dicho a veces, ¿verdad? Hay gente que de verdad, o sea, nunca les ganas, siempre tienen la razón, nunca se equivocan, hacen todo perfecto en sus propias ideas. Y la verdad, mis amados, es que nosotros tenemos que humildemente reconocer que en muchas ocasiones fallamos, que en muchas ocasiones nosotros somos los que agredimos, somos los que lastimamos, somos los que ofendemos. Entonces, mis amados, tenemos que venir a la presencia de Dios para ser puestos en el orden correcto. Y si Dios dice que nosotros estamos equivocados, bueno, pues hay la oportunidad de arrepentimiento. Y si Dios nos permite resarcir el daño que hayamos cometido, provocado con nuestras malas actitudes, con nuestro pecado, bueno, pues resarcirlo, ¿verdad? Y ponernos a cuentas con todo mundo, primeramente con Dios y después con el hombre. Y miren, hay 3 preguntas para que todo mundo nos hagamos. La primera pregunta es, ¿permito que Dios pruebe mi corazón? ¿Tú has permitido que Dios pruebe tu corazón? Muchas veces hemos dicho, Señor, prueba mi corazón, y cuando viene a ser probado, ay, Padre, ¿verdad? Porque empieza a salir toda esa basura, todo eso que nos mancha y que nos hace estar mal delante de Dios. Y por eso casi nadie se atreve a decirle, Señor, prueba mi corazón. La segunda pregunta es, ¿puedo ser corregido? Recordemos que nosotros podemos estar rectificando constantemente nuestra vida, porque estamos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si Dios prueba nuestro corazón, nos muestra algo equivocado, pues de inmediato corregirlo. Y la tercera pregunta es, ¿escucharé a los demás cuando me digan que puedo estar equivocado? Esta pregunta última siempre nos lleva a ver que el orgullo, la soberbia, eh, ¿cómo les puedo decir? La condición que emana de un corazón, ¿cómo se llama? Eh, de un corazón, perdón, eh, que no está bien delante de Dios, pues muchas veces nos lleva a soberbiamente eh, sentir que nunca estamos equivocados. Y aquí la palabra de Dios nos muestra que David permitió que Dios probara su corazón y por lo tanto, pues vino con gran confianza en esta oración. Miren, mis amados, el pecado abierto y no confesado es una gran barrera que nos impide que nuestra oración fluya correctamente delante de Dios. Y sobre todo, es un punto crucial para nosotros permitir que Dios corrija nuestra vida o no. Una vida recta es una base sólida para poder apelar a Dios por nuestra vindicación, ¿verdad? Entonces, hay un hombre apellidado Boyce que sugiere estas preguntas para examinar nuestro corazón antes de la oración. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo egoístas? ¿Estamos descuidando un deber importante delante de Dios? ¿Hay algún mal que debamos remediar primero? ¿Están en orden nuestras prioridades? Mis amados, cuando contestamos estas preguntas correctamente, ¿verdad? Transparentemente, pues nos vamos a dar cuenta que hay cosas que tenemos que hacer previas para ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial y después de eso, pues empezar a, a orar y poner nuestra petición delante del Padre.
Y por eso David oraba de esa manera. Seguramente él ya había contestado estas preguntas y venía delante del Padre con un corazón limpio, con un corazón puesto justamente en el camino del Señor. Por eso dice David, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Vemos cómo David tuvo cuidado de no hablar de manera pecaminosa acerca de su crisis, del problema que estaba viviendo en ese momento. Podía hablar de una manera que pudiera engañar a otros o hasta a sí mismo y promover su propia causa a expensas de la justicia de Dios. Sin embargo, David había resuelto que no iba a ser de esa manera, que no iba a haber transgresión de parte de él. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que tomar decisiones. Acuérdense que delante de Dios importa realmente que tomemos decisiones y que no nos vayamos nada más con nuestros sentimientos, porque muchas veces nuestros sentimientos nos desvían. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Muchas veces nuestros sentimientos nos desvían porque queremos siempre tener la razón. Queremos pretender estar bien nosotros siempre. Y de esa manera evitamos que Dios realmente actúe en justicia. O queremos evitar eso. Entonces, tenemos que ponernos en ese nivel para poder venir delante de Dios y que nuestras plegarias sean escuchadas correctamente, tomar decisiones justamente, ¿verdad? De resolver que nuestra boca no tenga engaño, que no transgreda la palabra de Dios. Dice David, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Ah? Bueno, esta es una de las razones por las que David era bueno en esta clase de fuerte autoanálisis. Él vivía de la palabra de los labios de Dios y él conocía, amaba y vivía la palabra de Dios, mis amados. ¿Ah? Y fue esta palabra la que probó a David y que no halló nada incorrecto en ese momento en el corazón de David. Fue esta palabra la que dio a David la sabiduría y la fuerza que guardase eh, su corazón de la senda de los violentos. Y por eso él tomó seguramente la determinación de no asesinar al rey Saúl. David aprendió y mostró esta lección una y otra vez durante su larga crisis con el rey Saúl. Recuerden que duró mucho tiempo. David tuvo que protegerse a sí mismo, tuvo que proteger a su familia, tuvo que proteger a sus hombres, ¿verdad? A sus valientes que siempre estuvieron con él. Y los tuvo que proteger nada menos que del rey Saúl. Y todo esto lo hizo sin convertirse David mismo en un destructor violento y egoísta como lo era el rey Saúl en ese momento. ¿Ok? Entonces vemos que la palabra de Dios siempre nos va a dar la dirección correcta. La palabra de Dios es la que nos da la guianza perfecta para nosotros superar nuestras crisis. El domingo hablábamos algo muy, muy certero que Dios nos dio a través de su bendita palabra, de que del buen tesoro de nuestro corazón va a hablar la boca. Y por eso tenemos que atesorar la palabra y tenemos que tenerla siempre presente para poder vencer las tentaciones, para salir de nuestras crisis, para tener una respuesta a la situación que estamos pasando en el momento. Si viene un ataque de parte del enemigo, de inmediato tener nosotros también la respuesta como lo tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Que no dejemos que el enemigo, por ignorancia nuestra, nos gane ventaja. Yo, gracias a Dios que estamos en estos tiempos, ¿verdad? Decididos. Hemos tomado una decisión correcta, no por sentimentalismo, ni mucho menos, sino porque es lo que verdaderamente tenemos que hacer, de atesorar la palabra de Dios, de examinarla, de meditarla, como lo estamos haciendo en estos tiempos. Y esto nos va a traer siempre bendición. Hoy yo sé que tú ya puedes echar mano de lo que Dios nos está regalando, de lo que Dios nos está dando día a día, y de esa manera pues salir adelante. ¿Eh? En el nombre de Jesús declarar lo correcto. Y bueno, ya en la segunda parte de este Salmo número 17 viene una súplica por protección. Y David desea que Dios sostenga su caminar.
Y en el versículo 5 dice la palabra de Dios: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. David sentía que estaba en peligro de caer o resbalar en el desastre. Y David necesitaba que Dios mantuviera sus pasos firmes para que sus pies no resbalaran. Yo creo que esto no solamente aplica para David, aplica para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en puntos específicos de nuestro caminar que estamos a punto de resbalar? Porque también Dios nos ha dado una conciencia y de repente sentimos, ¿verdad? Hay impresiones espirituales que Dios nos permite tener, que sentimos que nos vamos a resbalar, que nos vamos a equivocar, que vamos a pecar. Y es por eso que tenemos que echar mano luego de la palabra de Dios. Señor, por favor, sustenta mi caminar. Por favor, Padre, que no resbale mi pie. Ayúdame, Señor. Sustenta mi caminar, sustenta mis pasos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos da dirección, pero la gracia de Dios nos capacita para seguir la dirección que Dios nos da con su palabra. Y esta gracia debe obtenerse por medio de la oración, por medio de la fe en Jesucristo. O sea, fíjense cómo se conecta perfectamente bien. El Espíritu Santo nos lleva, ¿verdad?, a orar correctamente en el Espíritu para pedir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos reviste de su gracia y eso es lo que nos capacita para seguir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, mis amados. Esto nuevamente muestra la significativa humildad de la oración de David. Quiere ser sostenido, pero quiere ser sostenido solamente en los caminos de Dios, porque mucha gente, de verdad, quiere que Dios lo sostenga en sus propios caminos, en sus pecados, muchas ocasiones. A mí me da mucha curiosidad ver, por ejemplo, a la gente que idolatra, ¿verdad? Que tiene todavía la condición de idolatría y le está pidiendo a sus ídolos que los bendiga en el momento que van a ir a robar. Le está pidiendo a sus ídolos que los bendigan en el momento que van a ir a vender la droga. ¿Han escuchado eso? Ajá. Entonces, mucha gente piensa, ¿verdad?, que la oración que levanten, pues puede sostenerlos para sus propios caminos, para su propia condición. Pero aquí David está bien claro y nos da la oportunidad de estar también ustedes y yo, ¿verdad? De estar bien claros en qué caminos queremos andar. Que Dios nos sostenga, pero en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Que si no estamos en su camino, en el camino que Él trazó, pues que por favor el Señor nos regrese a ese camino, nos lleve a ese camino. Porque nosotros, tú y yo, porque buscamos la presencia de Dios, porque estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, queremos estar en sus caminos, no en los nuestros, ¿verdad? Esto es lo maravilloso de esta bendita palabra, mis amados, que nos está llevando a orientarnos correctamente. Dice entre los versículos 6 al 9, busca que Dios le mantenga salvo con el poder divino. Y dice la palabra de Dios: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bueno, aquí vemos la tranquila confianza de David en medio de su crisis y vemos que es una confianza alentadora. Cuando dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Entonces, aquí vemos como aunque los problemas de David aún no habían desaparecido de su vida, él confiaba en que Dios lo escucharía cuando lo invocara.
Y esto es lo que nos tiene que dejar bien claro, mis amados, el enemigo siempre va a estar tratando de meter la mentira más grande, que Dios no te escucha, que no tiene sentido que levantes tu clamor, tu oración delante de Dios, porque Él no te escucha, Él tiene muchas cosas que hacer. Y hoy hemos comprendido, mis amados, que Dios nos escucha siempre, que a Dios le importa absolutamente todo lo que pase en nuestras vidas. Ujú. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, mis amados, hagamos ese tipo de declaraciones. Gracias, Padre, porque escuchas mi oración. Gracias, Padre, porque tú me das la respuesta que yo necesito, no lo que yo quiero, sino lo que necesito. Y eso es lo que muchas veces choca en nuestra condición, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que no nos permite seguir avanzando, porque nosotros queremos que Dios conteste conforme a nuestros deseos, a nuestra percepción. Y muchas ocasiones Dios contesta, ¿verdad? Pues todo lo contrario a lo que queremos. Pero lo que sí tenemos que estar bien convencidos es que Dios contesta con lo que necesitamos, con lo que va a venir a ser bendición, aunque de momento sintamos que es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, mis amados, este es el momento en que tenemos que poner, pues, todo este conocimiento, toda esta enseñanza por obra, para que de esa manera el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. David dice, muestra tus maravillosas misericordias, a tu diestra, dice. Esa es la primera aparición en los Salmos de la maravillosa palabra misericordia. David pidió que este amor especial le fuera mostrado por el poder de Dios, por su diestra, por su poder. ¿Ah? Entonces, mis amados, David hablaba más que de misericordias. Aquí hablaba de las maravillosas misericordias y que están dadas por la diestra, por el poder de Dios. Spurgeon hace un comentario y dice, la maravilla del amor extraordinario es que Dios lo convierte en algo tan ordinario que nos dé maravillosas misericordias y sin embargo nos la dé tan a menudo que se conviertan en una bendición diaria y sin embargo siga siendo maravillosa. Ustedes y yo muchas veces ya nos estamos acostumbrando y gloria a Dios porque ya nos estamos acostumbrando a ver las maravillosas misericordias de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces, si tantito nos desviamos de los caminos de Dios, se nos hacen ya tan común que ya ni siquiera las valoramos. Hoy le doy la gloria a Dios porque nosotros, ¿verdad? Tenemos la bendición de decirle, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por la misericordia que mostraste esta mañana para mi vida. Permitiste que abriera mis ojos. Mucha gente ya nada más vive por vivir, abre sus ojitos en la mañana, se pone a hacer sus quehaceres y ni siquiera es capaz de agarrar y decir, Señor, gracias, porque ya no ve como maravilloso lo que está sucediendo. Muchos de nosotros pedimos o solo esperamos misericordia moderada de Dios. Hacemos pequeñas nuestras oraciones, hacemos pequeña nuestra fe y por lo tanto pues hacemos pequeñas nuestras expectativas. Pero aquí David nos muestra un patrón para esperar y pedir de Dios maravillosas misericordias, mis amados. Dios no es mezquino, no es escaso. Spurgeon hace un comentario respecto a este punto en particular y dice, ¿no ves que has sido un pecador maravilloso? Maravillosamente ingrato has sido, maravillosamente has agravado tus pecados, maravillosamente pateaste con las lágrimas de una madre, maravillosamente desafiaste los consejos de un padre, maravillosamente te has reído de la muerte, maravillosamente has hecho un pacto con la muerte y una alianza con el infierno. Oh, dice él, Dios nunca tendrá misericordia de mí. Es una cosa demasiado grande para esperar, una maravilla demasiado grande para esperar.
Joven, aquí hay una nueva oración para ti. Señor, muestra tus maravillosas misericordias. Así es como enseñaba Spurgeon. Y de esta manera, nosotros, mis amados hermanos, venimos a ver esa realidad. Fuimos verdaderamente pecadores delante de Dios y mostró maravillosamente su misericordia para con nosotros. Pues hoy quiero decirles que Él seguirá mostrando día a día sus maravillosas misericordias y tenemos que aprender a valorarlas de esa manera. Que no llegue el momento en que porque Dios está favoreciendo nuestra vida, hagamos a un lado esa expresión de maravillarnos por lo que Dios hace, que se nos haga tan ordinario como que tal parece que es obligación de Dios el mostrarse siempre bueno con nosotros. Que Dios nos permita siempre, humildemente, recibir y reconocer las maravillosas misericordias que da a nuestras vidas, mis amados. Dice, guárdame como la niña de tus ojos. La frase niña de tus ojos se usaba para describir algo precioso, que puede lastimarse fácilmente y que exige de una protección especial. David quería ser guardado por Dios como si fuera algo valioso e incluso frágil. Hoy yo deseo lo mismo. Yo quiero que Dios me guarde porque yo sé que soy valioso para Dios. Él sabe que yo soy frágil, que en cualquier momento puedo volver a caer en situaciones pecaminosas. ¿Y se acuerdan ahora lo que estamos declarando los domingos a través de la oración de Jabes? Guárdame del mal, para que no me dañe. Mis amados, es lo que tenemos que vivir. Dios está guardándonos como a la niña de sus ojos. Miren, ninguna parte del cuerpo es más preciosa, más tierna y más cuidada que el ojo. No podemos tratarlo igual que si tratáramos una mano, ¿verdad? Que si nos sobáramos el codo. A ver, sóbate un ojo, así como te sobas de repente el codo, vas a ver que vas a sentir dolor. Tenemos que hacerlo con cuidado, ¿verdad? No hay porción más peculiarmente protegida que la pupila, ¿ah? Y en hebreo, pues se le llama la niña del ojo. Entonces, el Creador omnisciente, el Padre Celestial, ha colocado el ojo en una posición bien protegida. Fíjense que está rodeada de huesos, ¿ah?, que se proyectan de una manera tan especial que simplemente impide que fácilmente, ¿verdad?, podamos lastimarnos. Además, el Señor ha puesto párpados y pestañas que impiden que cualquier polvo, contaminación llegue a nuestros ojos. O sea, Dios proveyó de una manera espectacular una protección especial para nuestros ojos. Y ahora, pues esto nos ha dado a los hombres, ¿verdad?, poner a nuestros ojos con un valor alto. Y muchas veces lo primero que cuidamos son nuestros ojos. Yo me he dado cuenta cuando voy en la motocicleta y de repente se me llegan a olvidar los lentes o no me pongo la careta, perdón, del casco. eh, Fíjense, Dios nos da la capacidad hasta de reaccionar increíblemente rápido. De repente viene mosquitos o algo hacia mis ojos y la verdad es que Dios nos da hasta esa capacidad de una aprehensión tan rápida en contra del peligro, ¿verdad?, que quitamos luego nuestra vista y es fracción de segundos los que nos da oportunidad de hacer a un lado nuestros ojos para que eso que viene a atacarnos no prospere, ¿verdad? Y nosotros reaccionamos increíblemente mucho más rápido ante el peligro de ser lastimados en los ojos que de ningún otro miembro del cuerpo, ¿verdad? Es más fácil que cuidemos nuestros ojos que hasta nuestra mano, nuestro pie. O sea, de alguna manera, Dios nos ha dado también la visión de que nuestros ojos tienen un punto muy especial para nuestra vida. Y esta figura retórica
pues también se usa en Deuteronomio 32:10, en Proverbios 7:2, en Zacarías 2:8. Y mantenernos como la niña de sus ojos, de los ojos de Dios, ¿verdad? Es que estamos siendo guardados, protegidos, es que siempre nos está manteniendo a salvo, es que siempre estamos siendo guardados de las cosas pequeñas, como polvo y arena, como esos detallitos que de repente sentimos que no pasa nada, pero que de repente se convierten en piedras de tropiezo. Es estar siempre guardados de una manera sensible y tierna, es mantenernos despejados y sin obstrucciones, simplemente ser guardado como algo hermoso y eminentemente útil. Y por eso esta metáfora o esta retórica que se usa en este salmo, pues nos lleva a entender que Dios nos quiere guardar de esa manera, como algo hermoso, como algo útil para sus manos, para su reino. Y por eso David después le dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta es otra figura retórica muy poderosa, mis amados. La idea es como un ave madre, ¿verdad? Que protege a sus polluelos de los depredadores, de los elementos y de los peligros y los reúne bajo sus alas. Esta figura retórica pues también se usa en otros tres salmos, en el Salmo 36, en el 57 y en el 63. Y fíjense, nuestro Señor Jesucristo usó esta misma imagen de palabras para mostrar su gran amor y su gran cuidado deseado por Jerusalén en Mateo 23:37. ¿Se acuerdan cuando dice él mismo, ¿verdad? Como los polluelos que vienen a ser protegidos bajo las alas de la madre, así quería él proteger a Jerusalén. Así como el ave madre protege completamente a sus hijos del mal. Y también fíjense que hay algo bien curioso, mis amados. Cuando la mamá ave protege a sus hijos, también los acaricia. No solamente les está dando protección, les está dando calor. Al cubrirlos con sus alas, mis amados, simplemente está poniendo un cerco, pero también está proveyendo calor, amor, caricias, ¿verdad? Esa relación cada vez más estrecha. Hay que orar porque Dios haga así siempre con nosotros, ¿verdad? Que Dios sea muy condescendiente con nosotros, porque somos su descendencia y porque Él tiene el gran amor de un padre en la perfección. Entonces vemos aquí, mis amados, que en conjunto estas dos frases son imágenes poderosas del cuidado de Dios por su pueblo. ¿Mm? A ese pueblo que ha cercado y guardado tanto, pues es parte preciosa y tierna para Él, así como la pupila del ojo, ¿verdad? Y que ha proporcionado la seguridad a todos sus hijos, que nos ha puesto bajo sus alas. Entonces, sentimos aquí, mis amados, el cuidado providencial y el amor paternal por todos sus elegidos. Y la gloria sea para el Señor, porque Él nos eligió y nos ha metido bajo sus alas. Luego dice David, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bueno, la amenaza de David era real. Era real lo que estaba viviendo David en su vida. Se enfrentaba no solo a la opresión que le dificultaba la vida, sino también a enemigos que buscaban terminar con su vida. Pues en medio de estas amenazas reales, David hizo lo correcto, oró. Y muchas veces vemos cómo los miedos se convierten en oraciones. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos muchas ocasiones vencidos en más de la mitad de los miedos y eso se nos convierte en una oración. Y esa oración que elevamos a Dios es de lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, Dios nos permite que pasemos hasta por ciertos miedos a través de las amenazas reales que podemos vivir y hacer como David, orar lo correcto.
Señor, por favor, cuídame, ¿verdad? De la vista de los malos que me oprimen. Guárdame de los enemigos que buscan mi vida. Hoy, y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que simplemente debemos de comprender que ya como hemos visto, nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra potestades, legiones de maldad. Y por eso tenemos que orar a Dios para que Él nos guarde de esa condición. Ujú. Para decirle a Dios, Señor, tu propiedad, que somos tú y yo, ¿verdad? Señor, tu propiedad está en peligro, cuídala. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, estamos muy indefensos en contra del enemigo, mis amados. Si estamos solos, si Dios no se levanta a nuestro favor, si Dios no se levanta como poderoso gigante para pelear nuestras batallas, nosotros no podremos hacer mucho contra nuestros enemigos. Entonces, por eso necesitamos estar en esta condición. De los versículos 13 al 14, perdón, de los versículos 10 al 14, pues vemos cómo también David está pidiendo exactamente eso. Derrota a mis orgullosos y arrogantes enemigos, porque él seguramente no tenía la autoridad, el poder como para poder propiamente derrotar a sus enemigos, igual como nosotros. Y dice la palabra de Dios, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Fíjense aquí que David comienza a describir a los enemigos mortales que lo oprimían tanto. Eran insensibles, o sea, tenían una grosura, ¿verdad? Hagan de cuenta como una capa extra que les impedía tener sensibilidad. Y hablaban arrogantemente, dice. Entonces, eh, Horn, que es un escritor, dice, y lo cito, el significado claramente es el orgullo, que el orgullo es el hijo de la abundancia, engendrado por la complacencia propia, que endurece los corazones de los hombres contra el temor de Dios y el amor de sus prójimos. Cuídese cada uno de que, mimando la carne, no levante contra sí mismo un enemigo de este sello. O sea, que no entremos en complacencia propia, en autocomplacencia, mis amados. ¿Ah? Que siempre seamos humildes. Dice David, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos sobre nosotros, son como león que desea ser presa. Pues David describió las acciones peligrosas, salvajes, como bestias de sus enemigos, ¿verdad? Lo destruirían como un león destruye a su presa. Y por eso le dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. David declaró su dependencia de Dios para protegerlo. No fue porque David tuviera miedo de los enemigos semejantes a leones. Recordemos que cuando era muy joven, David había vencido tanto al oso como al león. Y eso era porque David necesitaba ver a su enemigo derrotado por la mano de Dios, no por la mano de David. Sal a su encuentro, en hebreo significa enfrenta su rostro, es decir, avanza contra él, enfréntate a él en la batalla, como solían hacer los enemigos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir sal a su encuentro. Este salmo no tiene conexión firme con ningún evento particular, como les decía al principio, registrado en la vida de David, pero no es difícil ver que pertenezca al largo periodo en que Saúl persiguió a David. Y durante ese tiempo, David se negó a atacar a Saúl cuando tuvo la oportunidad, porque sabía que Dios debía atacar a Saúl y no el mismo David. Por último, mis amados, en el versículo 15 dice la palabra de Dios, eh,
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David aquí se puso en contraste con sus enemigos, que miraban solo a esta vida y no a la eternidad. Amados hermanos, nosotros ya tenemos que estar viendo a lo que nos espera en Cristo Jesús. Simplemente estar viendo lo que vendrá a continuación. Dice David, veré tu rostro. David confiaba no solo en la vida después de la muerte, sino que él confiaba verdaderamente en que un día vería el rostro de Dios. La idea que aquí nos está dando no es meramente de un contacto con Dios, sino de tener una comunión completa con Dios, sin obstáculos, sin que nada nos estorbe. Ver el rostro de Dios, mis amados hermanos, pues es la fe que tenemos de que un día estaremos en la presencia de Dios. Veré tu rostro en justicia, dice David. Y esta idea es que tendría una justicia que le permitiría ver el rostro de Dios y tener esa relación completa. Y desde la perspectiva del nuevo pacto podemos decir que esta justicia es el don de Dios otorgado a quienes reciben la persona y obra de Jesucristo por fe. Y ustedes y yo ya estamos en eso, ¿no? Aquí aplica perfectamente bien Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a ver que lo que estamos nosotros, en lo que nosotros estamos fundamentando nuestra fe, nuestra esperanza, pues justamente es en lo que David fundamentó su fe y su esperanza. Aunque él, ¿verdad?, no vio a Cristo en la tierra y no tuvo la referencia que tenemos nosotros, él sabía que vendría el Mesías y que vendría su salvación por medio de Dios, no por medio de su propio mérito. Amén. Y por eso dice, estaré satisfecho cuando despierte. David sabía que la transición de esta vida a la siguiente es como un despertar. Sabía que el mundo del más allá era más real que hasta este mundo que estamos viviendo nosotros. Entonces, tenemos algo bien especial. Tendemos a pensar en el cielo y sus realidades como un mundo de sueños, incierto, nublado, y en verdad es más real que nuestro entorno actual. Mis amados, nosotros tenemos que ya ubicar las cosas correctamente desde la perspectiva de Dios, porque llegará el momento en que nos despertemos, en que nos pondremos en marcha y simplemente veremos que todo lo que estamos viviendo aquí en el hoy y ahora, solamente va a ser un sueño respecto a la realidad que viviremos en Cristo Jesús en el eterno. Amén. Entonces, dice David bien claramente, cuando despierte a tu semejanza. Fíjense bien, David no tenía un conocimiento sofisticado del cielo. Se podría decir que nadie en el Antiguo Testamento realmente lo tenía. Sin embargo, sabía que cuando viera el rostro de Dios, cuando recibiera su justicia, cuando despertara en la realidad celestial, sería en la semejanza de Dios. Aquí se nos muestra, a través de esta declaración, mis amados hermanos, Dios ya había puesto en el corazón de sus hijos un anticipo de la resurrección a la vida eterna en un cuerpo glorificado, en un cuerpo completamente a la semejanza de Dios. Y es lo que nos espera. Fíjense, David parecía anticipar lo que Pablo escribiría más o menos 1000 años después. En Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el destino del pueblo de Dios, el destino tuyo, el destino mío, es ser conformados a la imagen de Dios, como se nos muestra perfectamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Y por último, esto, y quizás solo esto, haría a David estar satisfecho. Fíjense bien, la implicación es que él no estaría satisfecho hasta que viera el rostro de Dios, disfrutando de una relación sin obstáculos con él, recibiera la justicia de Dios, despertara y viviera en la realidad del cielo y fuera hecho a la imagen, a la semejanza de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nuestra mente estará siempre únicamente satisfecha con la verdad de Dios. Nuestro corazón estará satisfecho únicamente con el amor de Dios y nuestra voluntad estará completamente satisfecha con la autoridad de Dios. Y no necesitaremos más nada. Estaremos completos en el Señor. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a